En estos días, una vez más le ha dicho al mundo, cristianismo sí, demonismo no. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y así voy a agradecer profundamente al Señor el privilegio que me da de estar aquí, juntamente con mi esposa. Y también agradecer a mi hermano pastor Daniel por esta invitación a venir a compartir con vosotros el pan de vida, que es la palabra del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, pues voy a invitarles a abrir la palabra en el libro bíblico comúnmente llamado Primer Libro de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 28, porque vamos a hablar un poco acerca del tema la crisis de Saúl, la crisis emocional del rey Saúl. Y vamos a basar este mensaje aquí en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. A partir del versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 28, a partir del versículo 3 al 7. La escritura la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíale sepultado en Rama, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y salió junto a todo Israel, y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Y así vamos a estar meditando en este tema que hemos titulado La crisis del rey Saúl. Dice un proverbio chino que en las crisis las personas cambian. Todos hemos experimentado alguna vez una crisis emocional. Y hemos tenido que echar mano de todos nuestros recursos materiales, morales, espirituales. Y nosotros, los que creemos en la palabra, por supuesto hemos echado mano de la ayuda del Señor para salir adelante.
Y el Señor siempre nos ha dado la victoria. Porque como dijo el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en los últimos 2 versículos de este Salmo 27, el salmista corrobora lo antes dicho diciendo: hubiera yo desmayado si no creyere que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y he aquí, hermanos y hermanas, un consejo muy práctico, un consejo muy bueno para usted y para mí, que cuando estemos pasando por serias dificultades, no importando la problemática, el salmista dice: espera en el Señor. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esa es la clave para vencer la crisis. Dicen los que saben que la crisis revela nuestra personalidad interna. Cuando los nervios ya no pueden y que se presiente que viene una catástrofe, entonces echamos manos de nuestros recursos, de nuestra fortaleza, de nuestra sabiduría, y estas emergen a la superficie y nos ayudan, con la ayuda del Señor, por supuesto, a salir adelante. Pero también emergen nuestras vulnerabilidades, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inquietudes, y hacer una decisión, tomar una actitud en estas circunstancias puede ser determinante para nuestras vidas. Nosotros, hermanos, como el rey Saúl, hemos pasado por crisis terribles, en las cuales hemos visto como que un problema jala otro problema, y aún vienen otros más terribles. Y allí es donde tenemos que hacer lo que hacían los grandes siervos del Señor: consultar a Dios, pedirle la ayuda y la dirección al Señor, que es el único que conoce verdaderamente la problemática de cada uno de nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar qué magnífico sería deshacernos de las presiones, de las tentaciones de este mundo? Desafortunadamente no es posible, porque estamos viviendo en un mundo malo, en un mundo caído, donde el dolor,
la desesperación, la angustia, los temores son parte de la experiencia de cada ser humano. Y nosotros, aunque nosotros somos cristianos y somos creyentes, no podemos deshacernos de las presiones, de las tentaciones del mundo. Porque aparte de que estamos en Él, Dios nos ha puesto como testimonios de la gracia y del poder del Señor. Y se nos manda que nos mantengamos firmes, constantes, independientemente cuál sea la situación por la cual estamos pasando. Estad firmes, dijo Pablo, siempre creciendo en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 28 del primer libro de Samuel, del 1 al 6, la Biblia nos describe la situación que estaba pasando el rey Saúl, la presión tan tremenda que estaba sufriendo antes de cometer el último error de su vida y el más garrafal. Pero antes, él estaba en una crisis emocional. Por varias razones. En primer lugar, el profeta Samuel, que había sido quien lo ungió como rey con el aceite de la unción, que había sido su consejero, y aunque con el tiempo lo llegó a considerar como su enemigo, pero en este momento lo necesitaba vivo. Pero Samuel había muerto, dice la Biblia, y lo había lamentado, lo había llorado todo Israel. En segundo lugar, había él, siguiendo el consejo de la palabra, emprendido una campaña en contra de los adivinos, de los practicantes de ciencias ocultas, y los había desterrado, cumpliendo lo que dice Éxodo 22:18. A la hechicera no la dejarás que viva. Y en tercer lugar, estaba bajo una tremenda presión porque los filisteos habían decidido invadir a Israel y formaron un ejército muy grande. La Biblia dice en el verso 5 que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo temor y abatióse su corazón en gran manera, porque delante de sus ojos había miles de carros de guerra de los filisteos. Y los soldados de infantería eran tantos que no se podían contar. Mientras que los guerreros de Saúl eran pocos y estaban muy mal equipados, de manera que sintió una presión muy grande. Cayó en una crisis, pero
hay que reconocerle a este hombre que en ese momento hizo lo apropiado. ¿Qué es lo apropiado? Cuando uno está en una crisis nerviosa, en primer lugar, consultar al Señor, buscar su ayuda y buscar también su guianza. Y esto es lo que hizo Saúl en aquella situación. Gloria a Dios. Consultó al Señor. Pero para consultar al Señor y recibir buena respuesta de parte de Él, hay que tener buenas relaciones con Él. ¿Qué no? Hay que estar bien con el Señor para que cuando se trate de consultarlo, Él nos atienda y nos responda. Y Saúl no estaba en esta condición. Él había desobedecido al Señor una y otra vez. Si había revelado al Señor y al profeta Samuel cuando estaba vivo, se había llenado de orgullo, de ese orgullo destructor que destruye la buena relación con Dios y la relación también entre los demás seres humanos. Y la Biblia es muy clara en sus advertencias acerca de las consecuencias que han de sufrir todos aquellos que se dejan dominar por el orgullo, por la desobediencia y por la rebelión. Saúl se había rebelado contra el Señor, de manera que ahora cuando más necesitaba él la ayuda y la guianza del Señor, el Señor no le respondió. Gloria a Dios. Cuando Saúl vio el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera y consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Pero él hizo bien en acudir al Señor. Sin embargo, el Señor no le respondió. De ninguna de esas tres maneras, que eran las maneras más comunes, como el pueblo de Dios consultaba al Señor. Por sueños, por el Urim y Tumim, y también por profetas. Claramente la Biblia nos habla de algunos siervos que fueron guiados por el Señor a través de un sueño revelador. Eso no quiere decir que todos los sueños sean buenos, pero hay sueños reveladores. El caso del patriarca Jacob, el hijo de Isaac. En el capítulo 28 del libro del Génesis, dice la Biblia que viajando él desde Beerseba hasta Aram, en el camino se le hizo noche. Se puso el sol y se acostó a dormir en campo abierto. Puso una piedra de cabecera, pero eso no impidió que tuviera un sueño revelador. Que Dios le hablara por un sueño que tiene unas características muy interesantes. Número uno, soñó una escalera muy grande que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y algunos estudiosos de la Biblia han visto en esta escalera un símbolo de Cristo,
porque es a través de nuestro Señor Jesús la única manera como podemos subir de la tierra al cielo. En este sueño miró también muchos ángeles que bajaban y subían sobre la escalera. Los ángeles que son espíritus buenos, enviados, administradores, enviados para servicio de todos aquellos que han alcanzado esta gran salvación. Pero lo más sobresaliente de este sueño fue que en la parte de arriba de la escalera estaba el Señor con un mensaje, aleluya, animador, con un mensaje motivador, con un mensaje que le iba a ayudar a Jacob toda su vida. Aleluya. Estaba el Señor diciendo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Gloria al Señor. Y a su tiempo el Señor cumplió esa promesa. Y ahí están ahora los llamados israelitas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? También Dios podía hablar por el sueño de otra persona. No nomás el sueño del interesado, sino de otra persona. Como fue el caso de aquel valiente juez de Israel llamado Gedeón. Gedeón se halló en una situación mucho peor a la que se encontraba el rey Saúl. Porque Gedeón fue llamado por el Señor para pelear contra los madianitas, también los amalecitas y los del oriente, que formaban un ejército, dice la Biblia, de 135,000 combatientes. Y a Gedeón lo mandó a pelear con 32,000. Muy desproporcionado el número. Pero lo mandó a pelear con 32,000 y todavía le fue reduciendo el número, 22,000, y al final lo mandó con 300 hombres, contra 135,000. Pero el Señor sabe habilitar a sus siervos. Aleluya. No los deja solos. El Señor no los deja sin respuesta para su necesidad. Y a Gedeón, sin consultarlo él en esta ocasión, viendo que eran muy poquitos, 300 para 135,000, le dijo que fuera esa noche antes de entrar a la batalla a los campos de los madianitas. Y fue. ¿Y qué es lo que miró? Miró a los madianitas y a los amalecitas y a los del oriente tendidos sobre el campo, dice, como langostas. Era una gran multitud. Y miró miles y miles de camellos que no se podían contar. Era para que hubiera sido víctima de una crisis emocional. Sin embargo, no fue así. Se arrimó a una de las tiendas de los amalecitas y ahí escuchó que un hombre le estaba platicando a su compañero un sueño. Y le decía, veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y hería sus tiendas de arriba abajo y las destruía. Ese pan de cebada. Y le dijo a su compañero, le respondió y dijo, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón, el hijo de Joás. Dios ha entregado en su mano a Madián y todo lo que tiene. Y al oír esa plática,
todavía se corroboró más, se fortaleció más este hombre de Dios y ganó una gran batalla que le hemos llamado la batalla de las luces. Allí en la batalla de las luces, Gedeón ganó esta gran victoria, pero Dios le habló por sueño. Y en este caso a Saúl no le respondió ni por sueños, ni por Turim, aunque es Urim y Tumín. Son dos piezas, ¿verdad? Dos elementos que algunos estudiosos han dicho que no eran dos, que eran tres. Pero todos están de acuerdo que eran unas piedras preciosas, el Urim y el Tumín. Cuando se diseñó el vestido del sumo sacerdote, se hizo una especie de bolsa en el pectoral. Y esa bolsa era cuadrada, dice la Biblia, era de un palmo, cuadrada. Y ahí en esa bolsa se pusieron 12 piedras preciosas que representaban cada una a los hijos de Israel. Pues allí, según Levíticos, me parece que 8:8, el Señor le dijo que pusiera el Urim y el Turim al lado del corazón del sumo sacerdote, porque eso iba a significar la suerte divina. Gloria al Señor. Urim y Turim quieren decir piedras resplandecientes. Déjeme le digo, esas piedras, si eran dos, tenían en una cara color blanco y la otra cara era color negro. Y se sacaban esas piedras, esas piezas, y se echaba una especie de suerte. Por eso le llamaban también la suerte divina. Una especie de suerte. Y si las dos piedras quedaban con la cara blanca hacia arriba, era un sí del Señor. Sí, vayan y peleen contra el enemigo, yo los entregaré en sus manos. Pero si caían con la cara negra para arriba, era un no. Pero a veces las piedras, una caía de color blanco y otra color negro, no había respuesta. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Consultó con esas piedras y las piedras caían blanco y negro, que quería decir que no había respuesta. Gloria al Señor. Otros estudiosos dicen que eran tres, pero todos dicen lo mismo, que estaban en esa bolsa del pectoral del sumo sacerdote. Y en una piedra decía sí, y en la otra decía no, y en la otra no decía nada. Así es que está muy fácil, cuando sacaban sí, pues era sí, cuando sacaban no, era no, pero cuando sacaban la que estaba en blanco, quería decir que Dios no estaba respondiendo. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl. No le respondía el Señor, ni por sueño, ni por Urim Tumín, ni por profeta, porque siempre había profetas en Israel, excepto de Malaquías hasta Juan el Bautista. Pero cuando vino aquella hambre y aquella sed de oír la palabra del Señor, pero siempre había profetas, y ni un profeta pudo hablar en nombre del Señor para darle dirección a Saúl. Y es que Saúl ya estaba desechado, hermanos. Qué triste, ¿verdad?, que alguien sea desechado por Dios, por su obstinación, por su pecado.
Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que el pecador sufra. Dios quiere que el pecador viva. Dios quiere que el pecador goce. Gloria al Señor. Pero tiene, hermanos, también sus reglas. Tiene uno que obedecer al Señor y ser humilde y hacer todas las cosas con amor. Alabado el Señor. Aleluya. Estando en esta situación, hizo esa elección equivocada. Tomó esa actitud que fue, hermanos, gloria al Señor, ya el colmo de su ruina espiritual, de esa miseria en que ya estaba viviendo espiritualmente hablando. Dice que dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Vemos claramente aquí cómo la conducta de Saúl ya era demasiado controvertida. ¿Por qué? Por una parte, había desterrado a los adivinos, a los pitones, y ahora los andaba buscando. Por una parte, se hizo hasta enemigo del profeta Samuel por las exhortaciones que le daba, y ahora quería hablar con él. Muy controvertida la situación, porque no supo manejar su crisis emocional. Y es que el Señor ya lo había desechado. Y sin Dios, gloria al Señor, como dice el conocido estribillo, no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Y en esos momentos de crisis son momentos muy peligrosos, porque se pueden tomar decisiones lamentables, fatales, como el caso de Saúl y como ha habido el caso de muchas personas en el mundo, porque hoy en día las prácticas ocultistas todavía son muy populares. Se admira uno de que hombres como Saúl, siendo un rey, se supone que haya sido muy inteligente y que conoce bien la ley de Dios, busque una consejera, hablando más claro, una bruja como consejera. Nos parece absurdo. Eran tiempos de mucha superstición, pero los tiempos que estamos viviendo también lo son. Y en momentos de desesperación, mucha gente acude a esos consejeros espirituales, a los astrólogos, a los adivinos, buscando saber lo oculto. Y han caído en esa práctica de demonios. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus de error y doctrina de demonios. Este problema es muy viejo, pero también es muy moderno. Entonces, encontraron esta mujer que de alguna manera se había escapado a la persecución y vivía en ese lugar llamado Endor, y por eso le llaman la pitonisa de Endor, porque ahí vivía. Y ahí fue llevado el rey Saúl, me parece que por 2 hombres, para consultar a esta persona. Se disfrazó y también engañó a esta mujer, y la mujer, hermanos, consintió en hacer ese trabajo. Así le llaman también ellos, un trabajo. Hacer ese trabajo, ¿qué? Un trabajo. Entonces se decidió
hermanos, a hacer venir a un muerto. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Querer hacer venir un muerto para hablar con él. Y máxime que fuera el profeta Samuel. Como si una pitonisa tuviera más poder que Samuel. Porque Samuel, según aquí el relato, dijo, ¿por qué me has molestado? ¿Por qué me has hecho venir? ¿Tendría más poder la pitonisa que Samuel? No. Aún más, ¿tendría más poder el espíritu de adivinación que el mismísimo Dios Todopoderoso? Porque el Señor ya lo había desechado, no le había respondido a Saúl. ¿Y cómo ahora sí podía salirse con la suya consultando a una hechicera? Entonces, y digo esto porque muchos estudiosos de la Biblia han diferido unos de otros. Porque en este pasaje, cuando Saúl le dijo que le hiciera venir a Samuel, la mujer dijo que miraba que subían dioses, dice. Veo que subían dioses. ¿Cómo es su aspecto? Un hombre anciano vestido con un manto. Y él dice, entendió que era Samuel. Y el relato sigue diciendo que Samuel le habló a Saúl. Estaba estudiando, hermanos, este pasaje y consultando varias Biblias. Hay unas Biblias católicas donde no dice que era Samuel, dice un fantasma. Y hay una versión muy antigua, de la cual sacaron esta que estamos leyendo, la versión antigua, que se llama la Biblia del Oso. Y ahí no dice que era Samuel, un fantasma parecido a Samuel. Y eso es lo que pasa en estos casos, que los espíritus engañadores se aprovechan de estas situaciones y engañan a la gente. El enemigo tiene tanto poder y como dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Conoce todas las situaciones, conoce los problemas que nosotros tenemos, cosas que nosotros arreglamos a veces en privado, en secreto. Él oye, él se da cuenta y en este caso él sabía la biografía de Saúl, los problemas que había tenido, todo, y se aprovechó de eso para engañarlos. Y puede fingir también la voz. El diablo en la boca de los médiums habla a como a él le conviene. Si alguien quiere hablar con un muerto, si es mujer o es hombre, la voz sale como de mujer o de hombre, pero no es la voz del finado. Este es un engaño. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el rey Saúl fue desechado por tanta rebelión, por tanta perversión, hermanos, que él tuvo. Sin embargo, la palabra del Señor, hermanos, registra estos casos negativos, yo creo, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de la verdadera peligrosidad de la situación, de lo engañoso que es el enemigo. Hay una parte, no me acuerdo si es Juan 14:1 o 13:1, donde el Señor le dijo a sus discípulos, no se maravillen, porque va a venir el día que cualquiera que os matare pensará que rinde a Dios servicio.
El enemigo ha engañado a la gente de tal manera que no ha lanzado enemigos nomás así a cara descubierta en contra del evangelio, sino aún a muchas personas engañadas que piensan que hacen el bien. ¿Será el 13 o el 14? 16. 2. Amén. Gracias, hermano Juan. En 16:2 dice que iba a venir el tiempo que cuando cualquiera que los matare iban a estar tan engañados que pensarían que estaban rindiendo servicio a Dios. Es muy engañoso el enemigo. Gloria al Señor. Finalmente, hermanos, la biografía de Saúl, podríamos decir que es una biografía muy triste. Ciertamente él empezó muy bien. Cuando fue ungido por Samuel, cuando humildemente supo disimular los desprecios de algunos hombres malos en Israel que no lo querían reconocer como rey. Empezó muy bien porque tuvo un encuentro poderoso con el Espíritu del Señor, de tal manera que hasta profetizó y de tal manera que fue otro hombre, fue cambiado en otro hombre. Tuvo grandes victorias cuando libró a los de Galad, los de Galad, aquellos que un rey quería hacer paz con ellos, que no los iba a destruir, pero con la condición de que se sacaran el ojo derecho todos. Y cuando Saúl supo esto, se enojó mucho, armó su ejército y los libró. Y tuvo muchas victorias contra los filisteos, pero fue muy desobediente. Los 3 grandes pecados de Saúl. Número 1, la desobediencia. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, cuando Dios le dijo que destruyera al Amalec, que no dejara nada de ese pueblo porque era un pueblo muy cruel, muy sanguinario y enemigos del pueblo de Israel. Dios le ordenó a través del profeta Samuel que destruyera a esa gente y no lo hizo a como le mandaron. Número 2, cometió ese grave pecado de querer usurpar el lugar de un sacerdote del Señor. Los reyes de Israel podían ser profetas y reyes, las dos cosas, como David fue rey y profeta, pero no podían ser sacerdotes. Y el sacerdote también podía ser profeta, pero no podía ser rey. Y esto limitaba el poder de los reyes sobre el pueblo, porque se corría el riesgo que en su perversidad, como el caso de Saúl, se quisieran también apoderar de las almas. Y Dios les prohibió terminantemente que hicieran labores sacerdotales, y Saúl violó ese mandamiento. Quiso ofrecer sacrificios. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Y el tercer pecado grave fue este que hemos comentado: consultar a una bruja, a una mujer que tenía espíritu de Pitón, que los engañó gravemente y desafortunadamente también ha engañado mucha gente a través de los tiempos. Ha engañado a mucha gente el espíritu malo, llevándolo a estas prácticas ocultas. Por eso, como dije al principio, declaremos: cristianismo sí, demonismo no. Todo lo que huela, hermanos, a ocultismo tiene que estar lejos de nosotros. Tenemos que alejarnos de todas esas cosas y servir al Señor, hermanos, con limpio corazón, porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y debemos, hermanos,
de santificarnos para Él. Aleluya. Qué bonito, gloria al Señor, hermanos, que este día hubo esta consagración familiar. Es un paso más hacia la santidad. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios los guarde. Solamente le doy gracias por la atención a la palabra. Y como siempre, pidiendo la oración por mi esposa y por mí, para que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante en este ministerio. Denle ese aplauso al Señor, hermanos, una ofrenda de palmas, y así estará pasando nuestro hermano pastor a ocupar este lugar. Gracias, hermano pastor. Dios le pague mucho, hermano. Dios lo Dios le bendiga. guarde. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Pónganse en sus pies. Muy importante estas enseñanzas para el pueblo de Dios, hermanos, porque la Escritura dice que las cosas que antes fueran escritas